del negocio ilegal del mundo hay dos temas que son los que mueven el mundo. Uno de los temas es el narcotráfico y el otro es el tráfico de armas. Sí, sí. Y tuvimos un presidente que se metió en el tráfico, sí, no en el narco, en el tráfico de armas. Se llamó Carlos Saúl Menem, que llegó hasta hacer explotar una ciudad. Río Tercero, el día después, primera parte del informe del avispero. Aguijones de la historia. Río Tercero, los muertos de la causa. Escribe Adolfo Struck. Hubo una leve. Al segundo fue una que no sé, no se puede explicar. Y después hubo varias más. ¿A quién estás buscando? Mi hermano. Estaba ahí en fábrica. Dios. ¿Cómo pueden hacer algo tan cerca de una ciudad? Por Dios. Existe un antes y un después del 3 de noviembre de 1995 en la historia de Río Tercero. Tengo a mis nenas que se las han llevado un auto, pero no sé en dónde están. Bueno, mi esposa con el bebé no sé dónde están, y la señora que trabaja en casa no encuentro a nadie. Terrorífico. Tremendo. 7 muertos, 300 heridos y 10.000 evacuados fueron el resultado de la voladura de la fábrica militar. Esa mañana, el encubrimiento del tráfico de armas a Croacia y Ecuador hizo volar la ciudad. La versión oficial no convencía a nadie. En principio se trataría de un accidente. Y menos a los familiares de las víctimas como Ana Gritti, viuda de un empleado de la fábrica. Y lo importante de esto es que verdaderamente el juez advirtió que el escenario de venta ilegal de armas había sido fábrica militar de Río Tercero, Quien se convirtió en querellante en la causa penal. Dicha causa durante 10 años estuvo a cargo del juez federal Luis Martínez, el cual suscribió siempre la hipótesis del accidente. Simultáneamente avanzaba la causa por contrabando. La venta de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia contó con la presunta participación de exfuncionarios menemistas que están involucrados en la causa, acusados de contrabando agravado. Y crecía la sospecha de que las armas habían salido desde fabricaciones militares en Río Tercero. Pero la justicia sí tiene una certeza. Por esta puerta salieron miles de municiones y cañones que partieron desde aquí hasta el puerto de Buenos Aires, y desde el puerto de Buenos Aires llegaron a Croacia. El encubrimiento del tráfico de armas y del atentado empezaba, y solo era posible con la desaparición de testigos claves. El 8 de octubre de 1996, el general Juan Carlos Andreoli y el coronel Rodolfo Aguilar, junto con 2 jefes del ejército peruano y sus esposas, murieron al estrellarse el helicóptero en el que se desplazaban en el campo de polo de Palermo. Andreoli fue interventor en la Dirección de Fabricaciones Militares. Aguilar advirtió al embajador argentino en Lima sobre los embarques ilegales. Ni un tiro ni una fuga. Estoy presente para hablar mañana con el señor juez y decir mi verdad. Mi verdad. Que la verdad real, que la verdad verdadera. Estos serían solo los primeros crímenes ocurridos para garantizar que Carlos Menem y sus ministros, Camilión, Ditela y Cavallo, además de su cuñado Emir Yoma, resultaran libres de culpa y cargo. Absolver de culpa y cargo a Carlos Saúl Menem, cuyos demás datos personales obran en autos en orden al delito de contrabando en función de los hechos por los cuales fuera acusado, sin costas. Su amigo. No Carlos Menem vino muchas veces a estos estudios de audiovisión, incluso vino un día a cantar en uno de los programas de audiovisión.
y lo volvería a invitar, sin duda. La libertad de expresión y la diversidad de ideas no se le puede negar a nadie, y para eso una generación de argentinos luchó por la libertad, pero no para conseguir un conchavo en algún puesto público del PAMI, del ANSES, de la Cámpora, donde puta sea. Hubo una generación que en este país luchó para que hubiera verdadera libertad. Y esa generación, en la que me incluyo, porque yo fui parte de esa generación del 70, podíamos tener como premio la persecución, la cárcel, el exilio o la muerte. No un conchavo público para vivir del Estado como viven la gran parte de la política que... Bueno, dejémoslo porque me estoy yendo a la rama. Esto fue en Río Tercero. En una oportunidad yo viajaba a Buenos Aires y en el avión me toca un señor al lado, nos ponemos a conversar, me reconoce porque yo en esa época hacía el ciclo de los grandes temas nacionales que hablaba de los problemas del país, y este señor era un brigadier de la Fuerza Aérea Argentina. Me da su tarjetita, nos ponemos a charlar y era el encargado de la comercialización de los aviones Pucará, fabricados en Córdoba. Aviones que no podríamos decir de guerra, pero sí para la lucha contra la insurgencia. No era un avión de paseo ni un avión de fumigación, era un avión para lucha. Es más, llevaba armamento el avión. Entonces me interesó el tema de si se vendían, no vendían, qué pasaba con el futuro comercial del avión Pucará. Y me dijo algo que voy a repetir ahora. En el mundo, las armas, aunque sea un Pucará, la venden los traficantes de armas. Dice, yo no puedo ir con esta tarjetita de brigadier oficial de la Fuerza Aérea y ponerme una gorra y un uniforme a vender estas armas. Esa es la realidad. Entonces, eso parece que lo entendió el gobierno de Menem. Menem, Cavallo, Di Tella, el cuñado Yoma y Alcázar y compañía. Dijeron, no, en forma oficial y legal no se pueden vender armas. Entonces lo hicieron ilegalmente, que además obviamente incluía las coimas correspondientes. Pero después de esto siguió pasando cosas más terribles todavía respecto de la investigación. Hubo un capitán de navío que se muere. 3 técnicos de Río Tercero que se mueren también en casos de salud medio complicados. La secretaria de Yoma, que habla y pasa algo con la secretaria de Yoma, un banquero, ¿no es cierto? Paros cardíacos de gente que tenía cosas para decir. Río Tercero, los muertos del día después. Segunda parte del informe del avispero por Canal ZTV. Aguijones de la historia. Río Tercero. Los muertos de la causa. Escribe Adolfo Struck. 6 muertos para sostener la impunidad de Menem y sus secuaces no fueron suficientes. Nos gusta el desorden. Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. 2 años después de la discreta caída del helicóptero se produjo un suicidio. Se trataba del capitán de navío retirado Horacio Estrada. Este último supervisó los envíos de armas y su deceso se produjo durante el 25 de agosto de 1998 por un disparo en la sien izquierda, mientras que él tenía un arma en su mano derecha. En el registro de los correos electrónicos de Estrada, que consta en el expediente de la causa Armas, se describe la trayectoria de las armas, las cuales partieron desde Río Tercero. La fábrica militar quedó reducida a ceniza. Y en este escenario, la evidencia del tráfico de armas también. Pero el negocio ilegal con Croacia fue tan intenso, tan inescrupuloso, que sus rastros permanecieron inalterables. Los traficantes de armas con los que había negociado Estrada, como Lasnaud y Palleros,
aseguraron que Menem estaba al tanto de los envíos. Es muy posible que se inicie juicio al gobierno argentino con las responsabilidades patrimoniales si le parecía que todas estas causas no eran suficientes para renunciar, porque si bien podría no haberla una responsabilidad de carácter penal o no podía probarse su responsabilidad penal o personal, había sin lugar a dudas una responsabilidad institucional. Yo tengo razones para saber que Menem sabía. Lo que ocurrió en la aduana y todo lo demás, no puede estar el presidente de la nación controlando a dónde iban a salir. El 98 sería un año de más tragedias humanas con respecto a las causas Armas y Río Tercero. Vicente Brusa, técnico de la planta de Río Tercero, murió ese año de un ataque cardíaco. En vida, este técnico denunció irregularidades en la explosión y en la exportación de armas. Francisco Callejas, otro técnico de Río Tercero, también murió de un paro cardíaco 3 meses después de declarar ante el juez Jorge Urso por la causa Armas. Callejas viajó en el año 93 a Croacia para calibrar 3 cañones. Un paro cardíaco más para la lista fue el que sufrió Carlos Alberto Alonso, quien estuvo a cargo de los controles que la aduana debería haber realizado durante la venta ilegal de armas. Accidentes y ataques cardíacos alejaban cada vez más la posibilidad de que los autores intelectuales del atentado fueran a la cárcel. Durante años, solo estuvieron imputados los directivos de fabricaciones militares Carlos Frank, Edberto González de la Vega y Jorge Cornejo Torino, más los principales responsables de la fábrica militar de Río Tercero, Oscar Quiroga y Marcelo Gatto. La Argentina enviaba armas rumbo a Ecuador en guerra con Perú, en momentos en que la Argentina era garante de la paz entre Ecuador y Perú. Violábamos también con armas hacia Croacia y hacia Bosnia, violábamos la disposición de Naciones Unidas. Para esta maniobra, fabricaciones militares, conducción del ejército argentino, fábrica militar de Río Tercero, por donde pasaron la mayor cantidad de armas que venían desde el norte argentino con zona liberada. ¿Qué se hizo? Se voló la fábrica militar de Río Tercero con 7 muertos argentinos. Año 2001. La detención de Carlos Menem por la causa Armas generó esperanzas en el camino hacia la justicia para Río Tercero. Me pongo al frente de lo que hace a combatir la corrupción. Ese mismo año, el banquero Mario Perel apareció muerto junto a su esposa en una casa de veraneo en Cariló. Habría dado datos importantes sobre las cadenas de lavado de dinero del menemismo y en particular las del tráfico de armas. La muerte del banquero para la justicia fue un suicidio materializado con un tiro a 1 metro de distancia. En el año 2003 pasaron 2 cosas. La primera fue positiva para la causa. Ingenieros de la Universidad Nacional de Córdoba actuaron como peritos y concluyeron que las explosiones fueron programadas y coordinadas por expertos en explosivos. Ordena la pericia y a posterior de su conclusión y de su evaluación, estima que los hechos que se habían investigado debían ser nuevamente motivo de análisis a la luz de una nueva pericia que estaba indicando que las pericias anteriores, signadas a través de hechos indicativos de que había cuestiones accidentales o de negligencia productores del siniestro, podían ser de otro tenor. La segunda fue muy negativa. Se designó al conjuez Diego Esteves a cargo de la causa. Este sobreseyó a los militares imputados y cuestionaba la veracidad de la pericia que determinaba justamente el origen premeditado de la explosión. El fallo fue un escándalo. Se determinó que Esteves utilizó como fuente para objetar la pericia de la explosión una monografía de la página web rincondelvago.com. La Cámara Federal de Córdoba apartó a Esteves por desconocimiento del derecho y anuló el sobreseimiento a los imputados. Durante aquel fatídico 2003 murió otra testigo clave, Lourdes Di Natale, ex secretaria de Emir Yoma,
que debía declarar en la causa Armas y posiblemente podría volver a hacer encarcelar a Menem. Nunca llegó. Murió al caer del balcón del departamento en el que se alojaba. Se está investigando si la causa de su muerte fue suicidio, accidente u homicidio. Tras el papelón de Esteves y luego del fallecimiento de la testigo clave, se designó al juez federal Valentinuzzi, el cual avanzó sobre la conexión con la venta ilegal de armas y procesó a Menem. El procesamiento duró poco. En agosto de 2010, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dictó la falta de mérito al expresidente. Absolver de culpa y cargo a Carlos Saúl Menem, cuyos demás datos personales obran en autos en orden al delito de contrabando en función de los hechos por los cuales fuera acusado. 5. La causa por el atentado en Río Tercero no avanza y la única querellante, Ana Gritti, falleció el 8 de abril de este año. Creo que este es el gran mérito de ella, haber demostrado que esto fue un hecho intencional y también haber demostrado la complicidad de las autoridades políticas de aquel momento. Carlos Menem, sus exministros, todos los militares de fabricaciones militares e inclusive el confeso traficante Diego Palleros fueron absueltos en la causa Armas el último 17 de septiembre por el Tribunal Oral número 3 en lo penal económico. El fallo quedará para la historia. Los magistrados sentenciaron que el delito existió, pero no hubo delincuentes. 11 muertos no fueron suficientes. La impunidad está garantizada. En principio se trataría de un accidente. La muerte se transformó entonces en un buen negocio para algunos. No olvidéis nunca, concluye Juan Pablo II, que lo realmente peligroso son las tentaciones que pueden acechar vuestra conciencia y vuestra actividad, la sed insaciable de lucro, la ganancia fácil e inmoral, el despilfarro, la tentación del poder y del placer. Quedamos en silencio. Sí, es que es tremendo este informe, tremendo. Yo estaba en Radio Universidad en ese momento y fue gente de los SRT a cubrir... Mónica Reviglio. Entre otras. Y el chofer que había mandado los SRT encontró en un suburbio ahí restos de serie de chatarra que había quedado de explosivos que habían explotado. Y trajo varios a los SRT. Y ese número de muertos habría que catalogarlo como un milagro, porque la cantidad de habitantes que tiene Río Tercero, el área tan grande que fue que afectó las explosiones, y convengamos de que Río Tercero tiene X cantidad de muertos por día, independientemente de este atentado, solamente un milagro hizo de que no hubiera 100 o 150 muertos. Los comentarios que traían los compañeros que volvían de Río Tercero era de que las esquirlas iban a un metro y medio, que cayeron cerca de colegios, que cayeron cerca de verdulerías, de comercio, donde en pleno horario de trabajo. Así que lo catalogaban como que, bueno, así como una mano asesina que... Pero sin embargo, que hizo este atentado, camarada, hubo una mano que envolvió de... Y un periodismo que ocultaba, que tapaba, por eso no nos cansamos de decir que Córdoba tiene el peor periodismo del mundo. Córdoba tiene el peor periodismo del mundo.